Todos hemos sentido que la vida se repite, que los días pasan y nada cambia. Así se sentía Elías, un joven cansado de intentar sin ver resultados. Pero junto a su padre descubriría algo que pocos entienden, que el verdadero progreso no nace de la prisa, sino de la constancia. Porque a veces, el cambio más profundo no se nota en el espejo, sino en la forma en que seguimos intentándolo. En un pequeño valle rodeado de montañas y ríos que murmuraban al caer la tarde, vivía un joven llamado Elías, junto a su padre, don Esteban, un carpintero de manos gastadas y mirada serena. Su casa, humilde pero llena de luz, estaba al borde del pueblo, donde el viento parecía tener voz propia, y las mañanas olían a madera fresca y esperanza antigua. Desde la ventana de su habitación, Elías contemplaba cada amanecer como si fuera un recordatorio del tiempo que se escapa y de los sueños que aún no despiertan. A veces, observaba cómo la luz se filtraba entre los árboles y pensaba que esa claridad nunca terminaba de alcanzar su interior. Había intentado cambiar muchas veces, aprender un oficio, mejorar su carácter, cumplir las promesas que hacía cuando la motivación era fuerte. Pero siempre terminaba igual, cansado, frustrado, con la sensación de estar girando en círculos dentro de su propia vida. Su padre, don Esteban, trabajaba cada día en el viejo taller del fondo, donde el olor a pino, a barniz y a vida se mezclaban como si el tiempo no existiera. Sus manos, marcadas por los años, eran un mapa de esfuerzo silencioso. Elías lo admiraba, aunque a veces no lo entendía. ¿Cómo podía su padre trabajar con tanto empeño, si el taller apenas daba lo justo para vivir? Una tarde, después de otro intento fallido por terminar una simple mesa que había prometido entregar, Elías dejó caer las herramientas sobre el suelo. El golpe resonó en el taller como un grito mudo. «No sirvo para esto», murmuró, con rabia contenida. Don Esteban, que estaba lijando una tabla junto a la ventana, no respondió. Solo esperó unos segundos y dijo con calma: «Nadie sirve para nada, hasta que decide servir a algo». Elías frunció el ceño, confundido. «¿Y qué significa eso?». El padre levantó la mirada sonriendo apenas. «Significa que la madera, como la vida, no cede ante la fuerza, sino ante la constancia. Y mientras tú sigas peleando con ella, hijo, nunca escucharás lo que intenta enseñarte». El joven se quedó en silencio. Las palabras de su padre sonaban simples, pero en su interior algo se movió, como si el eco de esa frase abriera una pequeña grieta en su desánimo. Esa noche, Elías no pudo dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj y el crujir de la madera cuando el viento golpeaba las ventanas. Pensó en todo lo que había intentado cambiar de golpe: su disciplina, su cuerpo, su forma de pensar. Y comprendió que en cada intento había buscado lo mismo: resultados rápidos, visibles, que demostraran que estaba avanzando. Pero nunca se había detenido a cuidar los pasos pequeños, esos que parecían insignificantes. Al amanecer, bajó al taller y encontró a su padre ya trabajando. El sol entraba en líneas doradas por las rendijas del techo, y el aire olía a madera fresca. Don Esteban no dijo nada, solo le hizo un gesto para que se acercara. «Hoy haremos algo distinto», dijo. Le entregó un trozo de madera áspera, casi gris, y un trapo. «Quiero que la limpies, sin prisa». Elías lo miró desconcertado. «¿Solo eso?», preguntó, sin ocultar su decepción. «Solo eso», respondió su padre con esa voz serena que parecía conocer todos los secretos del tiempo. El joven suspiró. Le parecía una tarea absurda: pasar el trapo sobre un pedazo de madera sin forma ni propósito. ¿De qué servía eso? Aún así, obedeció. Comenzó a frotar la madera. Durante varios minutos nada cambió. Ni brillo, ni textura, ni sentido. El trapo se ensuciaba y la tabla seguía igual. «Esto es inútil», murmuró apartándose con gesto cansado.
Don Esteban, sin mirarlo, dijo simplemente: «Sigue». Elías apretó los labios, contuvo el fastidio y volvió a hacerlo. Frotó, bufó, volvió a frotar. El día avanzó lento, y el sonido del trapo se volvió una especie de castigo. Al caer la tarde, tiró el paño sobre la mesa. «Padre, esto no cambia. Estoy perdiendo el tiempo». El viejo lo observó con calma. «Entonces mañana lo intentarás de nuevo». «¿Mañana?», repitió Elías, incrédulo. «Sí, a veces lo que más vale tarda en mostrarse». Al día siguiente, volvió al taller, más por respeto que por fe. La madera seguía ahí, esperándolo. Suspiró y retomó la tarea, sin esperar nada. Pasaron las horas, el mismo movimiento, el mismo silencio. Hasta que, al segundo día, algo diminuto ocurrió. Un pequeño destello, una textura suave, una luz que antes no estaba. Elías detuvo el trapo y miró asombrado. Por primera vez, la madera parecía respirar bajo sus manos. Don Esteban, que lo observaba desde la distancia, sonrió apenas. «¿Ves?», dijo con voz tranquila. «El cambio nunca llega para quien se rinde al primer día». Los días pasaron y en el rostro de Elías apareció algo que su padre no veía hace mucho: concentración. No ansiedad, no frustración, sino presencia. Cuando terminó, levantó la vista y vio que la madera ya no era la misma. Seguía siendo simple, sí, pero ahora tenía vida, y sin saber por qué sonrió. Aquel día, el joven decidió hacer un experimento. No grandes promesas ni metas imposibles, solo mejorar un poco, un gesto más amable, una palabra más paciente, un esfuerzo más constante. Y sin darse cuenta, esa decisión sencilla se convirtió en su primer paso hacia la transformación. Por primera vez, no sintió que tenía que correr, solo tenía que permanecer. Y mientras el sol terminaba de subir sobre el valle, su padre sonrió en silencio, como si ya supiera que ese era el verdadero inicio del cambio. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete ahora. El 95% de las personas que escuchan nuestros relatos aún no están suscritas, y tu apoyo nos ayuda a llegar a muchos más corazones. Desde aquella mañana, algo cambió en Elías. No de golpe, no como en las historias donde todo se resuelve en un instante, sino en silencio, casi sin que él mismo lo notara. Esa frase, solo hacerlo un poco, se le había quedado grabada como una canción que se repite sin permiso. Durante los días siguientes, cada vez que entraba al taller, lo hacía sin la ansiedad de antes. Ya no buscaba terminar las cosas rápido, sino estar presente. Frotaba, medía, cortaba, con lentitud, con torpeza, pero también con algo nuevo: paciencia. Su padre lo observaba sin decir mucho, apenas con una sonrisa leve, como quien ve florecer una semilla que plantó hace tiempo. A veces, mientras trabajaban, el viento movía las cortinas del taller y las virutas de madera se elevaban en el aire, como si fueran pequeñas chispas de sol. Elías las miraba flotar y pensaba que tal vez así era la vida: fragmentos diminutos de esfuerzo que, con el tiempo, se convierten en luz. Un mediodía, mientras almorzaban en silencio, don Esteban rompió la calma. «¿Sabes, hijo?», dijo. «Muchos piensan que la fuerza está en lo que se logra, pero la verdadera fuerza está en no rendirse cuando nada parece cambiar». Elías levantó la vista con la cuchara suspendida en el aire. «¿Y si uno se cansa, padre?». El hombre lo miró y respondió: «Entonces descansa, pero no sueltes el martillo». Esa frase quedó rondando su mente todo el día. Y esa noche, cuando se fue a dormir, se prometió algo sencillo: «Mañana haré lo mismo, solo un poco mejor». Los días se volvieron una especie de ritual. Elías despertaba antes que el sol, preparaba café y salía al patio donde el rocío aún cubría las hojas. Miraba el taller con cierta reverencia, como si fuera un templo. A veces, al entrar, sentía que el olor a madera lo abrazaba. Ese olor se volvió para él un símbolo de propósito,
un recordatorio de que el cambio no siempre huele a nuevo. A veces huele a lo mismo, repetido 1000 veces, hasta que el alma aprende. No todo fue fácil. Hubo días en que el cansancio lo venció, en que sus manos temblaban y la frustración volvía. Pero cuando eso ocurría, recordaba la primera tabla que limpió. Recordaba cómo algo opaco se había vuelto brillante con solo insistir un poco más. Y ese recuerdo lo sostenía, como una pequeña llama en medio del viento. Una tarde, el padre le pidió que construyera un pequeño banco por su cuenta. Elías aceptó, emocionado. Trabajó durante días, midiendo, cortando, ajustando cada pieza. Pero al final, el banco tambaleaba. Una pata había quedado más corta. Se sintió derrotado. «Fracaso otra vez», susurró. Su padre lo observó desde el fondo del taller y se acercó. Con una calma inquebrantable, puso una mano sobre su hombro y dijo: «El error también enseña, hijo. A veces la madera nos recuerda que seguimos aprendiendo». Don Esteban tomó una cuña pequeña, corrigió la pata del banco y le mostró cómo equilibrarla. «No se trata de no fallar», dijo. «Se trata de no dejar de ajustar». Elías lo miró trabajar, fascinado. Comprendió que su padre no era sabio porque nunca fallaba, sino porque había aprendido a hacer las paces con sus fallos. Pasaron las semanas y con ellas, una nueva rutina se instaló en su vida. Cada día, Elías anotaba en una hoja lo que había aprendido, aunque fuera algo mínimo. «Hoy corté más recto. Hoy tuve más paciencia. Hoy respiré antes de enojarme». Eran frases simples, pero en cada una había un destello de crecimiento. Y sin darse cuenta, su mirada comenzó a cambiar. Empezó a notar la belleza de los detalles. El sonido del martillo al encajar un clavo, el olor del aserrín fresco, la textura de la madera que cedía bajo sus manos. La vida, pensó, estaba hecha de esas cosas pequeñas que uno suele ignorar cuando solo quiere llegar rápido. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre los tablones, su padre le preguntó: «¿Sabes qué es lo más difícil de mejorar cada día?». Elías negó con la cabeza. Aceptar que la semilla crece bajo tierra mucho antes de mostrarse al sol. El silencio que siguió fue largo y denso. Elías comprendió que el progreso no siempre hace ruido. A veces avanza tan despacio que parece que nada cambia. Pero por dentro, todo se está acomodando. Esa noche, al cerrar el taller, miró sus manos cubiertas de polvo y sonrió. No eran manos perfectas, pero eran suyas. Las manos de alguien que, por fin, dejó de pelear contra el tiempo y aprendió a trabajar con él. Y mientras se acostaba, sintió algo nuevo. Por primera vez en su vida, no tenía prisa. El tiempo pasó y el taller se convirtió en su refugio. Cada mañana, el sonido del martillo y el roce de la lija eran como oraciones. Elías ya no trabajaba solo con las manos, sino con el alma. Había comprendido que la madera no respondía a la fuerza, sino al ritmo, y que ese ritmo era también el de la vida. Los días tenían un sentido nuevo. No buscaba terminar rápido, sino estar presente. No le importaba cuánto avanzaba, sino cómo lo hacía. A veces, mientras lijaba una tabla, pensaba en su padre y sonreía. En la paciencia había encontrado su fuerza. Sin embargo, la vida siempre pone a prueba lo que el alma cree haber aprendido. El invierno llegó sin aviso. Las montañas, antes verdes, se vistieron de gris y el viento golpeaba las ventanas con una furia que hacía temblar la casa. Los días se acortaron. La luz se escondía temprano y el frío empezó a colarse también dentro de él. Elías intentaba mantener su rutina, pero el cansancio se volvió pesado como una piedra. Al principio faltó un día, luego 2. Solo esta vez, se decía. Pero los «solo esta vez» se encadenaron uno tras otro, hasta formar un silencio que duró semanas. La mesa que estaba construyendo quedó a medio terminar, su libreta llena de polvo sobre el banco de trabajo, y el brillo que tanto había cuidado comenzó a apagarse. El fuego del taller se extinguía, y con él, su entusiasmo.
Una mañana, su padre lo encontró mirando las brasas, sin decir palabra. «¿Qué pasa, hijo?» «Nada», respondió Elías. «Solo estoy cansado». Don Esteban lo observó en silencio, con esa mirada que veía más allá de las palabras. «El cansancio es parte del camino», dijo finalmente. «Pero rendirse, eso es salirse del sendero». Elías bajó la cabeza. «Fallé, padre. Había prometido seguir y lo solté todo». Don Esteban se acercó despacio, tomó un trozo de madera vieja y lo puso frente a la chimenea. «Mira esto», dijo. «¿Crees que está muerta?» Elías asintió. «Parece que sí». El padre sonrió. «Entonces observa». Colocó la madera entre las brasas y poco a poco el fuego la envolvió. En unos segundos, el trozo oscuro comenzó a brillar, a crepitar, a soltar chispas diminutas de luz. «¿Ves?», dijo el padre. «A veces basta un poco de calor para despertar lo que parecía perdido». El joven lo miró en silencio y entendió. No había fracasado, solo se había enfriado. Esa misma tarde volvió al taller. Todo estaba cubierto de polvo, las herramientas, las tablas, su libreta. El sol entraba débil por las rendijas y el aire olía a abandono. Se quedó de pie un momento, sin saber por dónde empezar. Luego, vio el trapo que su padre le había dado aquella primera vez. Lo tomó entre sus manos y, casi sin pensarlo, limpió una pequeña esquina del banco. El sonido del paño contra la madera volvió a llenar el silencio. Shh, shh. Era un sonido suave, pero poderoso. El sonido de alguien que decide volver. Su padre, desde la puerta, lo observaba sin interrumpir. «¿Sabes, hijo?», dijo después de un rato. «La constancia no es hacerlo todo bien, es volver, incluso cuando ya no tienes ganas». Elías no respondió, solo siguió puliendo, con los ojos húmedos. Cada movimiento era una disculpa, una promesa, una oración. Y en ese momento comprendió que la verdadera disciplina no nace del deber, sino del amor. Amor por lo que uno hace, por quien uno quiere ser, por el simple hecho de no rendirse. El invierno terminó, y con él, algo cambió dentro de él. Elías volvió a levantarse cada día, pero ahora con una mirada distinta. Ya no temía empezar de nuevo, porque había aprendido que cada regreso también cuenta. Con el paso de los años, aquella constancia que nació en el taller empezó a extenderse a otras áreas de su vida. Aprendió a administrar mejor su tiempo, a hablar con calma, a tratar a las personas con la misma paciencia con la que trataba la madera. La gente del pueblo empezó a notar el cambio. Sus muebles eran más firmes, más bellos, más duraderos. Los vecinos comenzaron a pedirle encargos, y poco a poco el pequeño taller se llenó de vida. Con cada encargo, Elías aplicaba lo que su padre le había enseñado: hacer las cosas bien, aunque nadie mire. Con el tiempo, contrató a 2 ayudantes. Luego, abrió un espacio más grande en el pueblo vecino. Años después, su nombre se volvió conocido en toda la región. Las personas viajaban desde lejos para encargarle muebles, y algunos decían que en sus obras había algo distinto, una calidez que no se podía imitar. Elías sonreía cuando escuchaba eso, porque sabía cuál era el secreto. No era el barniz, ni las herramientas, ni el diseño. Era el amor con que se hacía cada pieza, la constancia que se escondía detrás de cada detalle. A veces, al terminar el día, regresaba al viejo taller donde todo había comenzado. Se sentaba frente a la mesa que aún conservaba las marcas del tiempo, y mientras el sol del atardecer teñía la madera, recordaba las palabras de su padre: lo que vale la pena no cambia de golpe. Entonces pasaba el trapo una vez más, no porque la madera lo necesitara, sino porque su alma lo pedía. Esa noche, escribió en su libreta una sola frase: la constancia es el puente entre lo que fui y lo que estoy llegando a ser. Y mientras el viento del anochecer soplaba entre las rendijas, entendió que su vida, igual que aquella silla que su padre le enseñó a pulir, seguía brillando con la misma paciencia de siempre,
la paciencia de quien, a pesar de todo, elige seguir mejorando. Cada día, un poco más. Con los años, Elías se casó y tuvo 2 hijos. A ellos también los llevaba al taller. Les enseñaba lo mismo que su padre le había enseñado a él, a no temerle al error, a respetar los procesos, a valorar lo que toma tiempo. A veces, mientras sus hijos jugaban entre las virutas de madera, Elías los miraba y pensaba que tal vez ese era su mayor logro: haber transformado la lección de su padre en una herencia viva. Don Esteban, ya anciano, observaba todo con orgullo. El taller que alguna vez fue humilde, ahora era un símbolo de progreso. Y lo más hermoso era ver cómo la misma enseñanza seguía pasando de generación en generación, como una llama que no se apaga. Una tarde, mientras el sol caía entre los cerros, Elías encontró a su padre sentado frente a la vieja silla, la misma que juntos habían salvado del olvido. Don Esteban pasaba suavemente el trapo por la madera una y otra vez, aunque el brillo ya era perfecto. Elías lo miró con ternura. «Padre, ya no hace falta seguir puliéndola, ya brilla». El anciano sonrió sin dejar de mover las manos. «Por eso mismo lo hago, porque lo que no se toca se enfría, y lo que no se cuida se apaga sin que uno lo note». Elías se sentó a su lado, y por un largo rato, ambos compartieron el mismo silencio, el mismo ritmo, el mismo sonido del trapo, un sonido suave, eterno, como un corazón que sigue latiendo por amor. El padre lo miró y dijo con voz temblorosa: «¿Sabes qué es lo más hermoso de verte trabajar, hijo?» «¿Qué cosa, padre?» «Que ya no te mueves por obligación, sino por fe. Has aprendido a confiar en lo que el tiempo construye. Y eso es lo que yo más deseaba verte entender». Esa fue la última conversación profunda entre ellos. Aquella noche, don Esteban no bajó a cenar. Elías subió a su habitación y lo encontró dormido, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una expresión serena en el rostro. A un costado, sobre la mesa, estaba el trapo con el que había estado puliendo la silla. Elías lo tomó entre sus dedos y, al hacerlo, sintió que toda una vida cabía en ese pedazo de tela. Los consejos, los silencios, las lecciones. Todo estaba allí. El taller quedó en silencio durante varios días, no por tristeza, sino por respeto. Elías no quiso encender el fuego ni tocar las herramientas. Solo entraba a mirar la silla, la misma que brillaba aún sin ser tocada. Y cada vez que el sol se reflejaba en ella, era como si su padre siguiera allí, esperando la siguiente pasada. Pasaron los años. Elías, ya convertido en padre y maestro, enseñaba a sus hijos y aprendices las mismas verdades simples que lo habían salvado cuando era joven: la fuerza del hábito, el poder de lo pequeño, la fidelidad a lo que uno ama. En el pueblo todos conocían su historia. Muchos decían que su éxito era fruto del talento, pero los que lo conocían de cerca sabían la verdad. Era fruto de la constancia, de haber decidido cada día mejorar un poco más. En su mueblería colgaba un cartel que decía: «Las grandes obras no nacen de un salto, sino de pasos pequeños dados con fe». Y justo debajo, una fotografía del viejo taller, con don Esteban sonriendo entre virutas. Una tarde, cuando el sol se escondía, Elías cerró el taller y fue a su casa. Sus hijos estaban en el patio, tallando pequeños trozos de madera. Se detuvo a observarlos. El sonido del cincel contra la tabla le recordó su infancia, y su corazón se llenó de una paz inmensa. Se acercó, los abrazó y dijo: «No busquen hacerlo perfecto, hijos. Busquen hacerlo cada día un poco mejor, porque en la constancia de quien no se rinde, se esconde el secreto de todo éxito». Y en ese momento comprendió que su padre no se había ido. Vivía en cada gesto, en cada palabra, en cada mueble, en cada enseñanza. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta: «Mi padre me enseñó a pulir madera, pero en realidad, lo que realmente me enseñó fue a pulir la vida».
Y cuando el amanecer iluminó el valle una vez más, Elías volvió al viejo taller. Pasó su mano por la silla junto a la ventana y con la voz entrecortada susurró: «Gracias, Padre, por enseñarme que la constancia no solo mejora las cosas, también mejora a las personas». El eco del taller respondió con el mismo sonido de siempre, el mismo que había marcado el inicio de su historia, el mismo que ahora seguía a través de él, de sus hijos y de todos aquellos que habían aprendido, gracias a su ejemplo, que el progreso no se mide en metas alcanzadas, sino en la fidelidad de seguir intentando y avanzando, porque cada día podemos ser un poco mejor. A veces creemos que el éxito es llegar lejos, pero la vida nos enseña que el verdadero éxito es mantenerse en el camino, incluso cuando nadie lo nota. Porque cada día que seguimos mejorando, aunque sea solo un poco, nos estamos acercando a nuestra mejor versión. El brillo de la vida no nace de los grandes logros, sino de la constancia silenciosa de quien, sin prisa y sin rendirse, decide cada día seguir puliendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora. Ya lo sabes, el 95% de las personas que disfrutan de nuestras fábulas aún no están suscritas. Y con tu apoyo podremos seguir llegando a muchos más corazones con mensajes que inspiran a seguir creciendo cada día un poco más.